Gracias, Dios, por tu amor y por todo lo que tú haces, Señor. Oro por tu palabra, Señor, esta tarde. Oro para que tú nos guardes, Señor. Oro para que tú nos bendigas, Señor. Padre, gracias por tu amor, Dios. Oramos por todos los que vienen de vuelta, Señor, de la conferencia o diversos lugares, para que tú los traigas con bien, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo agradecemos todo en Jesús. Amén. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que vemos alguna película y le cambiaríamos el fin a la película. Y en este libro, de alguna manera, eso es lo que acontece. Yo lo decía la semana anterior, ojalá el libro hubiese terminado en el capítulo 3. Pero lamentablemente no terminó en el capítulo 3, sino en el capítulo 4. Dios así lo ha querido. Porque sin lugar a dudas hay muchas cosas que aprender todavía y Dios quiere enseñarnos todavía cosas nuevas seguramente aquí. Este capítulo 4 y el libro en sí de alguna manera habla acerca de varias cosas que no son menores. Habla de la hipocresía religiosa, habla de la apatía espiritual y también habla de cómo Dios se ve forzado muchas veces a usar el dolor, a usar el sufrimiento en nuestras vidas como misericordia, como aprendimos la semana pasada. Cuando miramos el libro o los libros del Nuevo Testamento, sobre todo cuando uno hace referencia a Primera de Corintios capítulo 11, cuando el apóstol Pablo se ve en la obligación, porque yo siempre lo veo así, él se ve en la obligación de tener que escribir esas cosas. Ahora, obviamente hay que entender algo muy importante, que es lo que es que el apóstol Pablo, Jonás aquí o quien haya escrito el libro, nosotros creemos de que estos libros los escribe Dios por medio de los hombres a los cuales Él inspira. Creemos de que la escritura es inspirada por Dios. Y cuando me refiero a lo que Pablo le está diciendo a los corintios, y voy a decir, se ve en la obligación, porque seguramente a nadie le gusta muchas veces decir cosas como las que él le ha tenido que decir a ellos. Del capítulo 1 ha venido diciéndole una serie de cosas. Y para llegar en el capítulo 11 a hacerles mención a ellos de que lamentablemente entre ellos, los corintios, hay gente que ha muerto, hay gente que está enferma, hay gente que está postrada sin poder caminar. Y que cada una de esas cosas son juicios de Dios sobre esas personas. Ahora, el contexto de que está hablando allí es el contexto de personas que participan de la cena del Señor en forma indigna. Pero lo interesante de lo que está allí, tal como lo hemos mencionado y lo decíamos la semana anterior, que nosotros no nos damos cuenta la cantidad de veces que la misericordia de Dios se ha extendido sobre nosotros. Y que la misericordia de Dios no necesariamente se extiende como a veces nosotros la vemos como que nos cuida o que nos guarda. No, que muchas veces la misericordia de Dios es entregarnos a situaciones que no quisiéramos vivir. A veces Dios tiene la obligación, es como en el mismo libro de Corintios. En el mismo libro de Corintios tenemos el ejemplo de un hombre, un joven, que muerta su madre, su esposo, su papá se ha casado por segunda nupcia y él se acuesta con la madrastra. Y es un pecado no menor. Y la Biblia dice claramente que esa persona lo expulsan de la iglesia. Pero la idea de la expulsión de la iglesia es misericordia. Porque la idea de la expulsión de la iglesia es para que él reaccione y de alguna manera venga a entender que lo que ha hecho está mal. ¿Por qué? Y yo lo decía el otro día, el lunes lo compartía con algunos en oración. Hay que tener un cuidado muy grande cuando nosotros estamos humanizando el pecado. ¿Qué es lo que es humanizar el pecado? De alguna manera es decir, somos humanos, como alguna vez he dicho yo, es parte... Hay que tener un cuidado muy grande cuando uno humaniza el pecado, cuando uno de alguna manera justifica el pecado. Entonces, esa persona, ¿qué necesitaba? Necesitaba entender, que Dios lo amaba primeramente. Y que la demostración del amor de Dios era separarlo del cuerpo de Cristo.
Ahora algo interesante, en el segundo libro, cuando él ha sido vuelto a la iglesia, el apóstol hace mención a la iglesia, porque lamentablemente la iglesia no tenía una buena actitud para con ella, y esto también un poco, aprendiendo un poco de Jonás, y como lo decía, el síndrome del hermano mayor, el síndrome de esa persona espiritual que cree que la sabe toda, o que cada día piensa que es mejor que todos. Él dice que lo cuiden, ¿por qué? Porque no solo él tiene que lidiar con lo que ha hecho, sino que también tiene que lidiar con Satanás, que viene constantemente a mostrarle lo que él ha hecho. Entonces, pero lo importante es eso, misericordia. ¿Qué es lo que es? Separarlo. Misericordia en el libro de los Corintios, en el capítulo 11, es como dice el Señor, producto de que hay personas enfermas, personas debilitadas, que están inválidas, y personas que han muerto. Y si usted lee el texto, porque dice que si Dios no hiciera eso, ellos tendrían que haber sido juzgados ¿con quién? Con el mundo. Entonces, como Dios no los quiere juzgar con el mundo, porque el mundo obviamente no va a recibir misericordia, el mundo va a recibir lo que corresponde, y van a ser echados al lugar de tormento y luego al lugar que arde con fuego y azufre, como dice el libro. Entonces, es importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque reitero, Jonás de alguna manera es un hombre que nos muestra un poco estas cosas, la hipocresía religiosa, la apatía espiritual, la necesidad que él tiene de sufrir algo tan dramático. Porque esto, ¿saben que hay que entender algo? Este libro, a pesar de que muchos lo quieren mirar como un libro para los niños. Oh, el libro de Jonás. Esto no es un libro para los niños. Este es un libro que habla acerca del carácter de Dios. Porque reitero, eso es carácter. Carácter, Dios no tiene el temor. Ejemplo, lo colocábamos el otro día, lo que le pasó a Ananías y a Zafira. Un matrimonio que lamentablemente querían mostrar espiritualidad, pero había hipocresía y le mentían. Dice el apóstol Pedro, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a Dios, que es lo mismo. ¿Y quién los mató? Dice que los mató Dios. Ahora, si uno lee también el contexto de eso, la gente que le tocó ver eso, ¿cómo creen ustedes que empezó a conducirse? Ellos dijeron, yo no quiero que a mí me pase lo mismo, entonces enmendaron. Entonces, lamentablemente Jonás, vuelvo a reiterar, como alguien diría, esto es rock and roll puro en realidad. ¿Por qué? Porque este hombre, a pesar de lo que ha acontecido, recuerden que lo que aconteció, miremos el capítulo 3, por favor. El capítulo 3 termina de una manera no menor diciendo lo siguiente, en voz de las personas, en voz del rey. Dice, ¿quién sabe? Recuerden algo importante. Jonás fue haciendo una predicación. Yo no me detuve mucho, no solo dije que eran 5 palabras, pero la predicación de Jonás fue tremendamente, ¿sabe qué es lo que le dijo? En 40 días Nínive se va a derrumbar. Él no dijo nada más, él no le dijo arrepiéntanse de sus pecados, él no le dijo ustedes están haciendo que el corazón de Dios se duele, no, dijo en 40 días ustedes se van a morir. Así de simple. El Espíritu de Dios fue el que trabajó. Y dice aquí, ¿quién sabe el rey si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de tu ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Digamos, aquí concluye, recuerden por favor, dice la propia Escritura, el Señor le dice 120.000 personas. Hoy día la gente está toda maravillada, ¿no es cierto?, por lo que está pasando en Asbury, por lo que está pasando en Filipinas. 120, ¿sabe lo que significa 120.000 personas? Nuestro nuestro Estadio Nacional creo que hace 60.000 personas. 2 veces el Estadio Nacional. Personas que han venido a la conversión y que han venido a Cristo. Pero ¿qué acontece? Acontece que, dice el verso que sigue, el capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró, dice, en extremo y se enojó. Dice la NTV,
Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. ¿Qué es lo que yo les había hablado? Apatía espiritual, ¿no es cierto? Hipocresía religiosa. Porque si uno empieza, yo lo decía la semana anterior, Jonás se ha olvidado de ciertas cosas, como por ejemplo que él está viviendo en un mundo en donde hay un reino del norte y un reino del sur. Israel ha sido dividida en dos, el reino del norte es horroroso, el reino del sur va por la misma. Al reino del norte Dios tiene que levantar a los asirios, y al reino del sur, ¿quién va a levantar? A los babilonios, como castigo por lo que ellos están haciendo. Entonces a él se le olvida, y a él se le olvida algo, ¿sabe? Muy tremendo. A él se le olvida que él, si Dios hubiese aplicado lo que él quiere que aplicara para estas personas, él no estaría vivo. ¿Sabe por qué? Porque si uno va al principio, cuando Dios elige a este pueblo, ¿no es cierto? Llama a Abraham, ¿no es cierto? Isaac, Jacob y Esaú, los hijos de Jacob, entran a Egipto, salen de Egipto, la cantidad de personas y todo lo que acontece en el libro de los Éxodos, del Éxodo, que nos dice de que Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, ven que te quiero dar unas tablas de la ley. Y él subió, Josué se quedó más abajo y se demoró. Y abajo Aarón, o la gente le dijo: parece que Moisés no va a volver nunca más, entonces necesitamos hacer una representación de Yahvé. Necesitamos hacer una representación de Dios, por favor, necesitamos a alguien. Y él, mentiroso dijo: no, si yo tiré eso y salió un becerro de oro solito, no sé cómo miércoles salió, pero salió solito el becerro de oro. Y no solo eso, porque claro, uno podría decir idolatría, está bien, pero no solo idolatría, porque dice la Biblia que el pueblo se sentó ¿a qué? Ellos empezaron a fornicar, empezaron a adulterar, a tomar, a drogarse, digamos, una parafernalia. Al punto que Dios le dice a Moisés: hey, hay que bajar, parece, algo sucede. ¿Se acuerdan lo que Moisés iba a hacer o no? Perdón, lo que Dios iba a hacer. Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? No te preocupes, a estos yo los barro de una y te levanto un pueblo nuevo. ¿Qué le dijo Moisés? ¿A qué apeló Moisés? Lo que decíamos la semana pasada. Apeló a lo que él conocía de Dios. Jonás conoce a Dios. Pero hay varias cosas que están primando en la vida de Jonás, que le están haciéndole daño a él. Y que lo están llevando a convertirse en esta persona que él no debiera ser. Primero, vuelvo a reiterar, él debiera tomar conciencia de que él no debiera existir si Dios hubiese aplicado lo que él quiere que aplique. ¿Contra qué? Contra los ninivitas, que en este caso es la capital de los asirios y de los asirios. Pero Dios, ¿qué es lo que hizo? Misericordia. Y no solo esa vez. Yo les decía el otro día, leemos Hechos capítulo 6 y capítulo 7, y Esteban da una predicación tremenda. Dice que no solo una vez, sino que vez tras vez, tras vez, tras vez, estas personas, ¿qué es lo que han hecho con el Espíritu Santo? Lo han resistido. Lo han resistido. El Espíritu Santo quería hacer una obra, pero ellos le han resistido, le han resistido, le han resistido. Entonces, qué tremendo eso en realidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera, vuelvo a reiterar, uno tiene que tener cuidado con respecto a esto. Yo hoy día quería comenzar Miqueas, pero no pude pasar. Yo quería, el capítulo 4 ya, pero hay demasiadas cosas para nosotros. Ahora, el próximo libro que se supone que vamos a mirar, que es Miqueas, que significa ¿quién como Dios? Es un libro muy duro. ¿Por qué? Porque es un libro que denuncia el pecado en Israel y en Judá. ¿Y sabe qué? Un pecado que lo vamos a mirar, que se parece mucho a los pecados de hoy día. Que se parece mucho al por qué tú y yo debiéramos orar como Daniel. ¿Se acuerdan cuando Daniel oraba, o como Nehemías oraba y pedía perdón no solo por él, sino por el pueblo o por el país? Uno podría preguntar, ¿tú oras por el país? ¿Le pides a Dios perdón por el país? Nuestro país está haciendo cosas horrorosas. En ámbito de leyes, crianza de niños, todo lo que ustedes saben. Entonces, claramente Dios se va a tener
que ver en la obligación de hablar de esa manera. Entonces, por eso es importante entender esto, por eso el apóstol Pablo se ve en la obligación, por ejemplo, de hablar a los efesios, porque ellos estaban humanizando el pecado. Y cuando digo estaban humanizando el pecado es porque ellos estaban escuchando lo que no debían escuchar. El mismo apóstol Pablo le dice, hablando de las personas que le decían cosas que no corresponden, nadie dice o se engañe. Acuérdense que también hemos hablado todos estos días del engaño. El engaño hoy día está muy allí. Nadie se engañe con qué, con palabras vanas. Porque por ella, ¿qué es lo que viene? La ira de Dios. Y nombra todos los pecados que hay hacia arriba. Y a veces reitero, hay pecados que uno los mira en estos libros, que no, pero es para tanto. La ira, el enojo y otras cosas que nombra ahí. Sí, es para tanto. ¿Por qué? Porque reitero, piensen un poco en la ira o el enojo o en la envidia. Piensen en lo que le pasó a Asaf, ya lo hemos dicho tantas veces, Salmo 73 y 76. Un músico que dice que por poco yo no me deslizo. ¿Por qué? Porque tuve envidia ¿de quién? De los arrogantes. Porque empecé a mirar a fulanos y a todos le iba bien y a mí me iba mal. Y ahí, por ejemplo, el Salmo 37, ¿qué es lo que le dice el salmista? O dice Dios, no te impacientes de manera alguna a hacer lo malo, porque al malo le va bien. Acuérdense que el mismo Salmo muestra cómo este hombre entró en cordura cuando se dio cuenta a dónde iban ellos y a dónde iba él. Entonces la ira, el enojo, la envidia. Piensen en algo del enojo, por ejemplo. El enojo, cuando uno lo ve en el libro de los Hebreos, cuando la historia nos cuenta acerca de Esaú, ¿no es cierto? Que Esaú procuró con lágrimas, ¿no es cierto?, volver a la primogenitura y no pudo nada. Y más abajo empieza a hablar acerca de qué, de los corazones o de qué, de cuando hay amargura. Porque lo que acontece con Jonás, en Jonás hay enojo, en Jonás hay amargura, en Jonás no hay perdón. En Jonás de alguna manera hay algo que no es menor, que él se cree mejor que los asirios. Ahora, lo hemos dicho, los asirios realmente eran crueles. Pero de eso se trata esto. De eso se trata esto. ¿De que Dios quiere salvar a quién? Si Él se lo dijo, Jesús lo dijo a la gente, yo no he venido a los santos. ¿A quién he venido? A los pecadores. No he venido a los justos. Ahora, no es que hayan justos, sino que hay gente que se cree justa. No es que hayan santos, hay gente que se cree santa. Y esas personas no van a alcanzar el perdón de Dios. ¿Sabe por qué no van a alcanzar el perdón de Dios? Porque Jesús se lo dijo a los fariseos. El pecado en ustedes va a permanecer. ¿Por qué? Porque ustedes dicen que no tienen pecado. Entonces, si yo no tengo pecado, no necesito arrepentirme de mis pecados. Entonces, es interesante, por eso es importante el llamado que aquí ha habido con este hombre. No recuerden, el primer llamado que hubo a Jonás, ¿se acuerdan cuál fue? Que el mismo que Pablo le hace a los Efesios, despiértate. Ahora reitero, la Escritura, el valor que tiene o el objeto que tiene es revelarnos el carácter de Dios. Lamentablemente, si uno lee a Jonás en este capítulo 4, leámoslo. Voy a leer esta versión con el permiso de ustedes. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. Su Biblia dice oró. Fíjense el tipo de oración que él levantó. Dice, le reclamó al Señor. Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis, sabía que tú eres un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarte, lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. ¡Qué tremendo! Y sigue, Señor, prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá.
el Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Y esto le trajo alivio a Jonás, estaba muy agradecido por la planta. Pero nos dice que estuviera agradecido por Dios. Y la situación, vuelvo a reiterar, no es algo menor. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que entender aquí, con respecto a Jonás, yo no sé si a ti te gustaría concluir tu vida de esta manera. Él dice, ¿sabes qué? Yo prefiero morirme a vivir al lado de un Dios misericordioso, compasivo, que salva a ese infeliz que yo le tengo tanta bronca. Porque eso es lo que está pasando aquí. Si está primando su odio, está primando su rencor, está primando su amargura. Y yo reitero, lamentablemente se olvida de quién era él, o de dónde provenía él. Entonces, es lo primero que hay que empezar a considerar aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que Jonás era un profeta. Era un pastor. Entonces, ¿ustedes, un pastor se puede amargar? Claro que se puede amargar. ¿Se puede descarriar? Claro que se puede descarriar. Él era un profeta, recuerde que nos dice la Escritura. Era un religioso. Primero que nos dice la verdad. Porque lo primero que él dice en el capítulo 1, cuando le preguntan quién era él, y él dice de dónde era, y dice, y yo temo a Dios. Y dice la Biblia, cuando tú temes a Dios, ¿qué es lo que haces? Te apartas del mal, pero no te apartas de Dios. No. Y él no solo huyó de Dios, sino que huyó lo más, digamos, yo les decía, era como lo más lejano donde se acabó, el oeste, después ya nada, allá huyó él. Allá quería ir en realidad. Obviamente no lo dejaron a él. Entonces lo tremendo de esto de que él es un hombre que es religioso, un hombre que nos dice la verdad, pero porque sus hechos demuestran lo contrario. Primero, era desobediente para con Dios. Ahora, la desobediencia, por favor, es algo muy importante. La desobediencia ya hay que lidiar con ella, tal como dice Samuel cuando tiene que decirle a Saúl, me equivoco a veces con Esaú y con Saúl. Con Saúl, ¿se acuerdan de Saúl? Saúl era otro religioso. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Imagínense que Saúl había sido cortado por Dios ya. Dios ya lo había eliminado. La segunda vez cuando Samuel le dice, si tú hubieras hecho lo que corresponde, Dios hubiera confirmado tu reino. Y él le dice, oye, pero por favor, cuando lleguemos a casa, que nadie lo sepa. Yo quiero seguir siendo una hipocresía, pero del porte de un buque. ¿Por qué? Porque a él, ¿qué es lo que le importaba? La opinión de la gente y no la opinión de Dios. Y aquí lo que importa es la opinión de Dios. Ahora, algo muy tremendo con esto. ¿Por qué? Porque esto no habla de que él era una mala persona. Yo lo dije el otro día riéndome un poco, pero era una mala persona. ¿Por qué? Porque no solo trajo la ruina sobre su propia vida, quería traer la ruina sobre mucha gente. Piensa en lo que hubiese significado si ese barco se hunde. No solo se ahogan los marineros, sino que piensen en los marineros como familia. Esto es cuando uno piensa en el pecado de Acán, ¿se acuerda? ¿Cuántos murieron? Una cantidad, no me acuerdo el minuto, no sé si son 70 los que mueren en el libro de Josué, no estoy seguro, puedo haber dicho algo mal. Pero cada uno de esos que representaba un hijo, un padre, un abuelo. Entonces, reitero un poco lo que quiero hacer mención, la importancia de lidiar realmente con el enojo, de lidiar realmente con la envidia, de lidiar realmente con esas cosas que el apóstol Pablo dice que no deben estar en nosotros. Por ejemplo, la mentira. La mentira, ¿quién es el padre de mentira? Satanás. Por eso, cuando uno va al libro Apocalipsis, cuando el Señor muestra el cielo nuevo y dice después los cobardes, los incrédulos, los mentirosos. Si esto no es chiste en realidad. Entonces este hombre lamentablemente
No le interesaban las cosas reales que él decía, sino que lo único que quería era que ocurriera lo que a él le gustaría. Entonces, algo interesante con él. ¿Qué es lo que a él lo cambia? ¿Es la cercanía de la muerte o la muerte misma? Tal como lo dijimos en el capítulo 2, cuando Dios prepara también esa misericordia de que ese gran pez lo traga. Eso ya lo dijimos, misericordia de Dios. ¿Te pasó algo estos días? A lo mejor es misericordia de Dios. Nosotros tenemos que creer que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Siempre es misericordia. No se olvide que Dios dice, si no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo nos va a negar las demás? Dios está interesado en nosotros, quiere darnos lo bueno, dice Jeremías, bondad. Pero a veces para poder darnos lo bueno, la bondad, tiene que hacernos crecer. Porque lamentablemente, tal como dice Hebreo, hay muchos que todavía, ¿qué es lo que son? Niños. Y algo interesante. A alguien, bueno, hace pocos días a un hermano nuestro le robaron todas sus herramientas, cerca de 2 millones de pesos. Yo lo único que espero es que Dios le ayude. ¿En qué sentido? No solo que le vaya a devolver sus cosas, obviamente Dios lo puede hacer, sino en el sentido de que también reaccionar bien. Esto es como cuando lidiamos con cosas que no nos gustan, lidiar con la muerte de una esposa, lidiar con la muerte de un hijo, lidiar, no sé, con cosas que son tremendas, pero que tú tienes que lidiar con ellas. Porque el apóstol dice, ni la vida, ni la muerte, ni principado, nada debiera separarme del amor de Dios, nada. Pero ¿cuántas personas vemos que de repente le pasan cosas? Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que estamos en la fe? Pablo, por ejemplo, a los Corintios le dicen 2 veces, en su primera y en segunda carta, dice, probaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. La mejor manera de saber si estoy en la fe es cómo reacciono ante los problemas, ante las dificultades, ante las misericordias de Dios. Porque a veces Dios tiene que lamentablemente mostrarnos que no estamos tan bien como pensamos. O como decía el salmista, bueno me es haber sido humillado. ¿Por qué? Porque yo andaba descarriado. Entonces a veces hace bien eso. Entonces este hombre tiene una actitud totalmente diferente. Entonces la muerte claramente a él lo cambió. Eso fue misericordia de Dios. Pero lo lamentable de esto también es que esto fue algo momentáneo, pues él obedece físicamente y cumple el cometido prediciendo o predicando ese sermón de 5 palabras. Sabemos que el resultado va a ser el amor de Dios sobre estas personas que en verdad eran horribles, pero eso no varió la misericordia de Dios ni su amor. Ahora, algo importante, cuando uno mira en ese trabajo que Dios hizo en este país, no fue menor, porque tuvieron que pasar 100 años. Cuando estudiemos el libro de Nahum, vamos a aprender de eso. Pasaron 100 años en donde Dios vio que esta gente, digamos, lo que ocurrió aquí permaneció por bastante tiempo en las generaciones que siguieron. Entonces, qué tremendo esto, que vuelvo a reiterar, que lamentablemente a veces prime en la vida, en este caso de este hombre, estas cosas. Entonces, lamentablemente para Jonás, él no termina o no está como debiéramos estar nosotros. Él debiera estar feliz, gozoso. Qué maravilloso, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar lo que decía el pastor Chá cuando él hablaba de la historia de la capilla, de cómo de repente cuando la capilla comenzó, de repente en algún lugar se encontraban 2 personas y decían, oye, ¿y tú qué hacías aquí? ¿Y vos qué hacías aquí también? Yo nunca olvidé cuando me encontré con el Jorge, en un bautismo aquí en este parque donde se hacían antes las cosas ahí en Concón. Yo iba con Margarita y de repente yo me iba a bautizar, yo me había bautizado y no sé, y de repente lo miro y ¿tú qué hacías aquí? ¿Y vos qué hacías aquí? Los dos nos conocíamos de dónde veníamos, del mundo que veníamos. Pero Dios que había hecho misericordia. Entonces, nosotros deberíamos tener gozo, alegría cuando la gente se convierte, porque recuerden que la Biblia, ¿qué es lo que dice? Que cuando alguien se arrepiente en el cielo, hay gozo. Pero en Jonás no. Léalo de nuevo. Se enojó, se malhumoró, peleó con Dios, fue a orar. ¿Viste? Yo tenía razón. Yo sabía lo que iba a pasar. Y él dice que se sentó ahí como a esperar.
a ver si realmente las cosas cambian, porque lo que él quería, ¿sabe lo que él quería? Es como esta oración, ¿se acuerdan de los hijos de Boanerges? Los dos hermanos que luego cambiaron, pero que al principio eran chispitas. Algo pasó y dijeron, Señor, oramos para que descienda fuego del cielo. Jonás eso quería. Él quería ver un espectáculo, él quería que bajara fuego del cielo que consumiera a todos los ninivitas. Obviamente Dios no le iba a darle a él el placer ese. Entonces, lamentablemente, el pecador se arrepintió, fue genial. Fue tan brutal esto que Dios cambió su determinación. Pero esto a Jonás no le parece bien, al punto que ora esta oración claramente, que vuelvo a reiterar, en lo cual él se olvida de que ellos como nación sufrieron o fueron producto de la misericordia de Dios. Eso está en Éxodo 34, cuando Dios los quiere eliminar, pero Dios clama a ellos. Entonces, lo importante, vuelvo a reiterar, ellos no existirían si no hubiera sido por eso, pero por favor, reitero, aquí lo importante, y voy a mirarlo de ahí en el libro del libro de los Efesios, el enojo, la ira, mis hermanos, es algo no menor. Esas son cosas que no deben estar en nosotros bajo ningún punto de vista. Dice el libro de Santiago que a veces el enojo dice en la lengua. ¿Saben quién actúa o no? Satanás. ¿Han visto a alguien enojado? Que de repente a veces... La Biblia dice lo siguiente, que en el ojo no obra ¿qué? La justicia de Dios. En el enojo, ¿no me han escuchado a alguien enojado? Hay gente que de repente... Lamentablemente, por tener un mundo antiguo detrás, conoce garabatos que están ahí en algún lugar de su memoria. Po. Y en su momento, no sé, ese creyente de repente saca palabras que, ay Dios mío. ¿Y quién lo hizo sacar eso? ¿Por qué? Porque ¿quién inflama eso? Léalo en Santiago. Dice la rueda de la creación que la inflama. Por eso dice la Biblia, no es de ahí lugar al diablo. El que se enoje, dice, si hay alguna razón por la cual tú te puedas ofuscar un poco, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que esto no pase a lo que no debe pasar. ¿Por qué? Porque de alguna manera el problema esencial aquí es como Jesús enseñó. Nosotros tenemos un deber. ¿Cuál es el deber? ¿Amar a quién? Claro, al prójimo. ¿Cuál es mi prójimo más cercano? La Margarita. Bueno, ¿cómo no la voy a amar? Está infeliz, ¿no? Claro, ¿cómo no la voy a? Me hace rabiar, pero nada. Yo la hago rabiar, pero dice, ¿qué hago yo de bueno? Po? Si ella me ama a mí también, po. ¿Qué hace de bueno? Pues nada. Pero ¿dónde está realmente el cambio cuando tú amas a quién? Como Jesús dijo, al que te difama, al que te calumnia, al que pone tu testimonio y tú lo tiras por el suelo y te hace pebre. A ese es el que hay que amar. Entonces Jonás lamentablemente no está haciendo eso. A mí me encanta mucho el Salmo 37 porque de verdad creo que es un salmo demasiado decidor para muchas personas, porque muchas personas lamentablemente, muchas veces a causa de lo que le ocurre, yo le decía a alguien recién, estábamos hablando de tatuajes, a mí me gustan los tatuajes, soy un cobarde, sí. Yo le decía, tatúate una sonrisa. Como el Guasón. No, pero no es la idea, pero de verdad a veces esas cosas, yo sé que hay cosas pero tenemos que orar. Acuérdense lo que dice Nehemías, el gozo de Dios, ¿qué es lo que es? Mi fuerza. Si nosotros tenemos que orar por lo sobrenatural, el gozo, dice la Biblia que Dios nos da paz, una paz que el mundo no puede entender primero y no puede dar. Porque el mundo de repente se deshace por cosas. Y mira, el creyente no está deshecho. ¿Por qué? Porque tiene esperanza. Es como lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Tenemos un Dios que nos ama. Un Dios que ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Dice el Salmo 37, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, porque como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien. Me encanta esto. Yo siempre leo Pedro, y ustedes se lo saben de memoria. Dice, los que sufren, los que sufren según la voluntad de Dios. Hay sufrimientos que son misericordias de Dios.
Porque de alguna manera quiere que tú seas el hombre que él o la mujer que quiera, que en medio de las dificultades y los problemas estés en paz, estés quieto y estés con él. Porque algo interesante dice aquí, confía en el Señor, hace el bien. Y Pedro dice, los que sufren según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. La misma Biblia dice que a causa de la maldad, el amor de muchos, ¿qué les pasó? Se enfrió. Entonces Satanás salió victorioso. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer. Me encanta, por ejemplo, pero otro día a alguien le pasó algo aquí, lo acusaron injustamente en su trabajo. La Escritura dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, los romanos, dice, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Digamos, nosotros ni siquiera de repente debiéramos defendernos en situaciones. En situaciones, no puedo generalizar, pero debemos creer que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí dice claramente, entrega al Señor todo lo que hace, confía en Él te ayudará. Y hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor, espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, porque eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán, por más que los busques no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra, vivirán en paz y tranquilidad. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante. Pero el Señor simplemente se ríe, porque ve que el día de su juicio se acerca. Los perversos sacan sus espadas, ponen cuerda a sus arcos para matar al pobre, al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto, pero sus espadas atravesarán su propio corazón. El libro que sigue, el de Miqueas, como otro libro habla, sabe que de algo no menor, que ocurre dentro del pueblo de Dios. Usted se sorprendería de lo que pasa a veces en la iglesia de Dios, adentro de la iglesia de Dios. Cómo hay gente dentro de la iglesia de Dios que la manera de que viven es horrorosa. Recuerden un solo ejemplo. La época de Nehemías. La situación era mala, entonces algunos tenían que trabajar y ayudar en la reconstrucción, ¿no es cierto? Pero de repente empezó a faltar la cosa, entonces, digamos, el alimento o lo que fuera, o para pagar la luz, el agua. Entonces, ¿qué dijeron? Primero empezaron a vender, no sé, por algunas cositas. Y luego tuvieron que vender a sus hijos. Po. Y sucede que se lo estaban vendiendo entre ellos mismos, el que tenía más dinero, y estaban cobrando un interés pero exacerbado. Y que Dios tuvo que parar eso. Entonces, en el libro ese es un libro tremendo porque habla justamente de eso y tremendo que ocurre ahora. En el caso de Jonás, Jonás está mirando para afuera. Aquí, en el caso de este salmo, también no está mirando para afuera. Pero dice, es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. Pues la fuerza de los malvados será destruida, pero el Señor cuida a los justos. Día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No se olvide nunca de eso. La Biblia dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Uno de estos días, mis hermanos, van a nombrarnos y vamos a desaparecer de este planeta. Uno de estos días nuestro corazón va a dejar de latir y va a aparecer al otro lado ante la presencia del Señor. Y vamos a decir, qué genial. Valió la pena todo lo que sucedió, porque de eso se trata esto. Por eso reitero, es importante lo que acabamos de mencionar. Quiero leer Efesios, por favor. Vamos a Efesios. Verso 31 del capítulo 4. Dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo.
Esto, ¿saben? Es tan simple. Es como cuando Dios nos trae a la memoria lo que Él ha hecho por nosotros y nosotros tenemos. Ahora algo interesante. Jonás está criticando a Dios en su oración, ¿no es cierto? Por ser como es. Y si usted va al libro de Malaquías, en el capítulo 3, versos 6 al 12, ¿sabe cómo comienza esa parte de ese libro, no? Porque yo, Jehová, no cambio, no habéis sido consumidos. Entonces, qué tremendo, a este hombre se le olvidan esas cosas. Entonces, por eso el Señor es tan claro cuando nos repite cosas y nos quiere que nos pongamos en nuestro sitio. Ojalá Jonás hubiese sido claro con respecto a esto, pero reitero, en él primó su odio por los ninivitas, seguramente por todo lo que él le tocó ver, vivir, pero no importa, porque aún el Señor nos invita a nosotros a amar a estas personas. Y algo muy importante, nosotros tenemos un modelo. El modelo es Jesús. Pedro dice que a pesar de todo lo que a él le pasó, ¿qué dice? Él no respondía. Sino como oveja, dice Isaías 53, no abrió su boca, fue a donde tenía que ir. Pero dice que a quien le dejó, digamos, si había que algo que hacer, a quién le dejó todas esas cosas, a Dios. No maldecía, no respondía. Entonces nosotros tenemos que entender, ese es el llamado que Dios nos hace, y reitero, yo quería comenzar el otro libro, pero realmente creo que no podemos dejar de mencionar esto por lo que acabamos de leer. Dice, cambió de planes, molestó mucho a Jonás, se enfureció, entonces le reclamó al Señor, Señor, no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente eso, por eso huí a Tarsis, sabía que tú eres un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarte, lleno de amor, inagotable. Pero Jonás no quiere eso para los demás. Como alguien dice, ¿han visto cómo se llama esa ley? La ley del embudo, dicen. Jonás quiere la misericordia de Dios para él, pero no para los demás. Y aquí Dios tiene que llevarlo a esto. Dice, ¿estás dispuesto a enojarte? ¿Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente? Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo. Si lo que yo predije no sucederá. Reitero, qué tremenda. Yo no quisiera morir así. No quisiera que mis últimos días de vida fueran llenos de amargura, de este tipo de cosas. Creo que es la forma más triste para morir. Y el Señor le respondió, y misericordia también. Pues le dice, ¿sabes qué? ¿Te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente y aquí Dios le va a mostrar algo a él. Y hizo una enramada, luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que acontecería a la ciudad. Ahora viene el Señor, Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio a Jonás, estuvo muy agradecido por la planta, pero Dios también proveyó un gusano al amanecer del día siguiente. El gusano se comió el tallo de la planta de modo que se marchitó. Así cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. Tiene que entenderlo. El sol se pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Qué tremendo, yo creo que es tremendo que hayan personas que puedan estar pensando, no, si me quiero puro morir. No es una forma de vida. Dice entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien nuevamente enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás. Estoy tan enojado que quisiera morirme nuevamente. Miren todo lo que ha hecho el enojo en él. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. Sin mencionar todos los animales, ¿no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Dice su Biblia que no saben distinguir la izquierda de la derecha. Entonces, qué tremendo, reitero, que lamentablemente a veces estas cosas puedan primar en la vida de las personas y en la vida de los que podemos decir que somos creyentes. Yo reitero, Jesús a mí es tremendo cuando Él enseña acerca del perdón en el Padre Nuestro. Él dice que si tú no perdonas, ¿alguien tiene conflicto con alguien? ¿Alguien tiene amargura en el corazón con alguien? Si tú no has perdonado, dice la Biblia, Dios no te puede perdonar a ti.
Y no es menor eso. Léalo en Mateo 5, cuando le enseña el Padre Nuestro. Lo leíamos recién. Y no solo ahí, sino en muchos otros textos, donde el Señor dice que debemos perdonarnos unos a otros de la misma manera que Dios nos perdona a nosotros. Nosotros nos perdona a Dios, pero por pura misericordia. Nada más. Entonces Dios quiere que hagamos lo mismo con las demás personas. ¿Por qué? Porque reitero, porque el único que genera ganancias en este tipo de cosas es Satanás. El único que genera ganancias es Satanás. Nadie más. Él no se olvida que Él viene a hurtar, matar y destruir. Quiere quitarte todo lo bueno que tengas. Y te quiere amargar. Él quiere que vivas una vida miserable. Entonces Dios no quiere que te vivas una vida miserable. Y la mejor manera de no vivir una vida miserable, ¿cuál es? Pidiendo perdón. Primero a Dios. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de perdonar. Ahora, no se olviden que el amor, como el perdón, ¿saben lo que es? Una decisión. Dice la Biblia que Dios decidió amarnos. No dijo, ay, mi corazón me late tan fuerte por la Anita, la quiero tanto. Oh, sí. No, miró a la Anita y la amó nomás. Me miró a mí y me amó, dice, estando en delitos y pecados. El perdón es lo mismo, y el perdón algo muy importante. El perdón tú no debes pedirlo, ni exigirlo. Tú debes dar el perdón en el mismo momento que alguien te dañó. Tú debes resolver en tu corazón, perdonar. Te perdono. ¿Sabes qué? El hecho de hacer eso trae algo tan increíble a la vida de las personas. ¿Sabes lo que trae? Libertad. Libertad. Dios te quiere liberar. Pero tú tienes que decidir perdonar. Y esto no tiene que ver con nada. Tiene que ver simplemente con una decisión. No, que no. Yo tampoco merecía ser perdonado por Dios. ¿Sabes? Voy a poner un ejemplo muy simple. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando uno lee el capítulo 9, dice que él iba respirando amenazas. Él dice, en otro ejemplo, dice que él asesinó. Yo siempre digo, era como un gobierno dictatorial y llevaban gente y los torturaban, los asesinaban, y cuando había que decir familias enteras, y él decía, ¿qué hacemos? ¿Los liberamos? ¿Los matamos? Matémoslos. Si usted piensa, el apóstol Pablo, ¿cuánta gente a lo mejor tendría a sus espaldas? Pero él iba camino a Damasco de esa manera. ¿Y quién apareció en el camino? Y lo cambió. Ah, claro, él es consciente. Y él lo ha dicho. Él dice claramente que Dios dice amar a los pecadores. ¿Y qué dice? Yo soy el primero. Entonces, si alguien tiene problemas de perdón, yo le digo hoy día tiene que perdonar hoy día. Porque usted ni siquiera sabe si va a vivir mañana. ¿Y qué pasa si usted se muere hoy día y no ha perdonado? Y usted ha pedido perdón por sus pecados y sus pecados no han podido ser perdonados porque usted está en status quo con Dios. Entonces hay que tener cuidado, es fácil de repente llevar una vida espiritual entre comillas, es fácil a veces sin darnos cuenta podemos convertirnos en religiosos. Dios nos invita a que prime en nosotros, por favor, el himno del amor, 1 Corintios 13. Lo primero que dice el amor, ¿qué es lo que es? Benigno. ¿Qué significa? Es bien pensado. ¿Cómo somos los hombres? Mal pensados. Pero el amor de Dios, no, si no se dio cuenta de lo que hizo. No, que no se dio cuenta. Yo sé que lo hizo a propósito. Eso es lo que pasa en nosotros. Pero Dios dice, no quiere eso, Dios quiere que seamos bien pensados. Y eso nos salva a nosotros. De situaciones como lo acabo de decir, que tu corazón se amargue. Yo no sé si tú alguna vez has sentido amargura. ¿Ha sentido alguien amargura una vez en su corazón? Levante su mano. Yo he sentido amargura. Yo tuve un momento muy amargo en mi vida, estando en Cristo. Amargué a mi esposa. Me tuvo que pasar algo que no fue menor lo que me pasó. Un accidente no menor. Y eso me trajo a mí aquí a tener que llamarle a ella de donde yo estaba, lejos, y pedirle perdón a Margarita primero. Porque yo la había amargado a ella con mi amargura.
Entonces la amargura no es menor, hermanos míos, en el ámbito que sea. No tienes que dejar lugar. Por eso lean el Salmo 37 siempre, lean el Salmo 73. ¿Y a dónde vamos a perdonar? Al que te pega en la mejilla, le pones la otra. Oiga, ¿puedo aquí para que quede correladita las dos, por favor? Y que Dios nos ayude. No se olvide que en Cristo todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mí no, pero en Él sí. De eso se trata esto, de Él, no de nosotros. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor, por Jonás, por los ejemplos que tú nos pones a través de estas personas que son tan válidos y que son tan importantes a veces para poder vernos también a nosotros mismos reflejados allí, Señor. Oramos para que nos ayude, Señor, a no tener esta idea equivocada, Dios, que somos mejores que otros y que hay otros que no merecen a lo mejor tu amor, Señor. Tu palabra dice que tú no quieres la muerte del pecador, Señor. Eso es algo claro. Tú quieres que todos procedan al arrepentimiento. Te damos gracias por eso. Sabemos de que no todos van a venir a Cristo. Sabemos de que no es de todos la fe. Pero eso ya es otro problema, Señor. Pero gracias, Dios. Y te pedimos tu ayuda para seguir amando. Ayúdanos a seguir soportándonos también unos a otros, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Llénanos de esa misericordia entrañable que tienes tú. Ayúdanos, Señor, a ser misericordioso, porque como tú dices que cuando llegue la hora alcanzaremos misericordia, Señor. Padre, gracias por eso. Rogamos tu misericordia en esta hora y tu perdón en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.